la autonomía también de los estados. O sea, ¿qué pasaría? ¿Habría en ese sentido y desde el punto de vista fiscal una modificación operativa o cómo sería? Sí, yo creo que como comenta el contador Oscar Luján, es precisamente eso, es perder autonomía, es perder manera de hacer las cosas. Te digo, Marcela, la intención pudiera parecer buena, pero no puedes ir por la vida quitándole a todos su manera de trabajar porque opinas que no lo están haciendo bien y como dice el licenciado Ceballos, puedes hacerlo por esta mayoría que se tiene en el Congreso. Entonces, si el municipio no está cobrando, pues tendrá que eficientar sus maneras de hacerlo, pero no puedes ir atropellando y modificando la Constitución porque pues te vas a quedar sin ningún espacio de nada, totalitarismo, entonces Claro. eso no se debe hacer. Aquí hay un comentario que me parece importante. Dice, el impuesto predial es el ingreso propio más importante para los municipios y la eficiencia en la recaudación del mismo es una de las variables en la fórmula para la distribución de la participación federal de los municipios. En 2011 se estableció un convenio entre el gobierno del estado y los municipios para que el primero cobrara el predial. Y esto hizo que el Estado pues pintara más ingresos y entonces las reparticiones de las participaciones fueran también más generosas. Entonces, bueno, me parece que lo anotado es de suma importancia. Contador. No, pues sí es cierto, ¿verdad? El predial son de los ingresos más importantes que tiene el municipio, ¿verdad? Por eso sería atentar contra su autonomía, dejando de participar, independientemente de los participantes que les da tanto el gobierno estatal como lo federal, ¿verdad? Que les puede dar. Pero ¿qué pasaría si realmente el gobierno absorbe este impuesto, ¿no? Es que las participaciones están en función también de lo que se recauda. Son como estos programas de cobras más agua, vas a los programas que te permitan tener mejor infraestructura. Cobras más predial, tienes más participaciones. Es como un incentivar a los municipios también que sean más autónomos, porque lo que sí es cierto, y eso no lo podemos negar, es la total y absoluta dependencia que tienen los estados y los municipios del gobierno federal. Hay que esperar porque este proyecto, bueno, hasta ahorita está programado para el 2020, ¿verdad? Sí. Hay que esperar si realmente se lleva o no se lleva a cabo por las mismas controversias que tienen entre los funcionarios y el presidente, ¿no? Pero ¿cuál sería la repercusión? Sobre todo si tomamos en consideración, por un lado, esta propuesta y por el otro también, que dijo el propio subsecretario Arturo Herrera, de la posibilidad o el planteamiento de volver a cobrar la tenencia. López Obrador dijo que definitivamente no, que su promesa era que no subirían los impuestos, pero ayer mismo senadores de Morena, ¿sí?, vieron factible esta posibilidad. Entonces cabría esta situación de que dijera Andrés Manuel López Obrador, bueno, yo dije que no habría incremento, pero en este país hay una separación de poderes y si el poder legislativo dice que sí entra la tenencia, bueno, yo soy respetuoso de los poderes. Hay que recordar que la tenencia fue un caso fortuito de cuando las Olimpiadas. Uh-huh. Y mientras iban a hacer las Olimpiadas fue para tener ingresos y poderlas llevar a cabo. Que por cierto el subsecretario de Hacienda Arturo Herrera dijo que era una falacia. Dijo, ese es un mito que se creó, no es cierto. Él dice que la tenencia ya existía desde antes del 68. Pero yo estuve buscando algún registro que hablara de eso y francamente no lo encontré. Realmente no lo había, realmente, ¿verdad? Yo ya vivía en ese entonces. La exposición de motivos de ese impuesto marca precisamente eso. Se requiere una recaudación adicional para que México esté listo para esos Juegos Olímpicos del 68. Después, bueno, llegó para quedarse. Aquí la cuestión es que el gobierno, pues, tiene una campaña, siento yo, de mejora, pero a través de él mismo. Entonces, quiero licitar directo, quiero cobrar yo, quiero entregar apoyos de manera directa. Entonces, eso como que ya está estirando demasiado la cuerda está diciendo, no confío en nadie. Nadie es honesto, nadie organiza. Y eso pues también genera descontento, cierto sinsabor, porque tú dices del otro lado,
no todos estamos igual, ¿no? Pues desconfianza y control total, ¿no? Sí, entonces... de los recursos, porque realmente eso es lo que se antoja. Digo, con otro tipo de disposiciones que se han hecho, es el control total de los recursos para poder manejar el país. Sí, a lo mejor inspirado por esto que nos dices, la desconfianza, porque finalmente lo que se ha descubierto o lo que se ha vuelto a poner a la luz, porque no es nuevo, es los altos índices de corrupción que tenemos. Pero yo creo que yo no estoy muy segura y me gustaría preguntarles a ustedes que conocen muchísimo mejor el manejo de Hacienda. ¿Realmente Hacienda tendría la capacidad para concentrar el cobro de todos los prediales de todos los municipios del país? Bueno, recordemos que Hacienda tiene un programa, o ya lleva muchos años, con un programa de automatización tremendo. Entonces, bueno, los contadores siempre decimos que si tú respiras, el saldo sabe. Entonces, en ese sentido de la automatización, pues es solamente pegarle más cosas, pero en algún momento se te va a empezar a ir un hilo de tanto que le empiezas a confiar a una sola parte, ¿no? En este caso la Secretaría de Hacienda. Sí, pero yo creo que por eso precisamente el gobierno federal ha elaborado convenios con las entidades federativas, convenios de coordinación fiscal para poder hacerle frente a esta responsabilidad mayúscula. Y poder cumplir. Exacto. Poder cumplir. Sí, porque se antoja una tarea, por más automatización que haya, por más sistemas sofisticados que haya, se antoja una tarea titánica. Y yo pensaba en otra cosa con el predial. O sea, Hacienda incrementó tremendo su base de datos con los RIF, con el régimen de incorporación fiscal y después con los asalariados. Al momento de que hace el CFDI de nómina y todos los asalariados se van de alta. Pero ahora con el predial sería como masivo. Porque cuántas señoras o cuántas personas hay que no están tributando en ninguno de los capítulos del impuesto sobre la renta, y me imagino que para cobrar el predial pues tendrán que tener un RFC. Esa sería una manera muy fácil en que Hacienda los pudiera controlar. Entonces crece la base de contribuyentes y entonces ahora sí, si respiras, literal, el saldo vas a ver. Pues sí, pero hasta este momento el gobierno federal no ha tenido la capacidad ni de cobrar los impuestos que a él le corresponden. Sí, ya no digamos estos que sugiere que se añadan, sí, al cobro que ellos hacen. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo esperan cobrar el predial de 2.450 municipios? 2.450 municipios, de los cuales los estados del sur son los que menos cobran el predial, en particular son los municipios de las entidades federativas con más alto grado de marginación. Entonces, ¿cómo se le va a hacer? Pues para mí no tiene una estructura, porque sería muy difícil, ¿verdad?, llevarlo a cabo, para mí, de una manera personal. Solamente ellos tendrían que aplicarse demasiado para poderlo controlar. Si los municipios batallan, ahora a nivel federal, que ellos lo absorban. Pero esto traería también otra consecuencia grave para los municipios, que es el hecho de la excesiva burocratización, porque si así de por sí, que fue lo que se vio precisamente cuando el Estado absorbió el cobro del impuesto predial en algunos municipios de Coahuila, que batallaban los municipios para que les reintegraran esos recursos. Así es. ¿Qué pasaría ahí, verdad? Ahora, si estamos nosotros como contribuyendo con el pago predial, y a veces estamos muy molestos porque no se hacen las obras que correspondan, ahora a nivel federal, ¿qué va a pasar por la tardanza de los recursos? Máxime, tomando en consideración las graves carencias que tiene el gobierno federal para poder cumplir con todos los proyectos y los programas sociales que está llevando a cabo, y con unas finanzas que no están tan bollantes que digamos y que requieren de recursos, cabría la posibilidad de que utilizaran esos recursos del predial para autofinanciarse. También, ¿verdad? También pues se aprovecharía. Ahora, ¿cuál es la opinión de ustedes de la actual política fiscal del gobierno federal? Es decir, ¿va por el rumbo correcto? ¿Se podría hablar de una posible reforma fiscal para el 2020? No obstante que el propio López Obrador dijo que reforma fiscal no habría sino hasta el 2021. 2022, perdón. ¿Cómo observan ustedes el panorama? Pues hasta ahora todo sigue como en años pasados, solamente la parte de
de intentar recaudar más, de poner medidas más duras a la recaudación y pues más serias en materia de prevención del lavado de dinero, por ejemplo. Por ahí sí se está trabajando más fuertemente, lo que ha sido una de las banderas del actual gobierno, que ha sido eso, precisamente el combate frontal a las operaciones simuladas, y en esa parte sí está trabajando, no en la parte de reformar o de recaudar más, sino en la de fiscalizar y optimizar los recursos que obtiene vía impuestos. Bueno, López Obrador realmente hizo una promesa que los primeros 3 años no iba a incrementar las contribuciones, ¿verdad? Pero sí está haciendo como algunas adecuaciones, como es el caso de la tenencia, el predial, como haciendo ajustes para incrementar los recursos federales. Bueno, pero también hay otras medidas como esta que de subsidiar el impuesto especial a la producción y servicios, el IEPS, en las gasolinas, que pues no le está resultando, ¿no? Ante la volatilidad de los precios y los incrementos que ha tenido la gasolina, entonces no se ha visto reflejado, por lo tanto, pues prácticamente es un dinero tirado a la basura, ¿no? ¿Cómo lo observan ustedes? Pues es parte de lo que le digo, licenciado, esta cuestión del gobierno de subsidiar, de dar en mano, de tener cosas, lo está llevando a gastar recursos de una manera que le van a hacer falta por fuerza. Si gastas con una mano, vas a necesitar recaudar con la otra. Y no está habiendo esa medida. Ahora está la cuestión de que el gobierno va a hacer gasolineras, entonces volvemos a la misma historia. Quiero cobrar el predial, quiero hacer gasolineras, quiero controlar los programas sociales, entonces en ese querer tanto abarcar, como le digo, va a llegar un momento en que no va a dejar respirar y él solo se va a empezar a complicar la vida. Uh-huh. Eso es indudable. ¿Qué tanto se ha complicado en estos primeros meses del gobierno federal el pago para los quienes están dados de alta en Hacienda? Ustedes como contadores, ¿cómo han visto la disposición porque decía el presidente que ya se estaba recaudando más, que había subido el pago de las contribuciones? ¿Ustedes han visto más disposición por parte de los contribuyentes? El contribuyente siempre va a decirte que es demasiado. ¿Y por qué tanto? ¿Y por qué tengo que pagar tanto? Y de veras lo calculaste bien, hiciste bien las cosas. Pero lo que en lo personal yo he visto en mi oficina, en mi práctica profesional independiente, es que los clientes siguen aportando, las empresas siguen aportando lo mismo que aportaban antes. El cambio de gobierno no los hizo ni ser dejar de pagar, ni pagar a destiempo, nada. Entonces el comportamiento es similar al de otros años. El comportamiento es similar, la verdad. Ajá. Y bueno, lo que hay que esperar es el retorno de los impuestos, ¿no? O los saldos a favor, que eso es algo que también hay mucha expectativa. Exacto, eso es lo que ahorita con las declaraciones de personas físicas estamos esperando. Yo en lo personal, incluso con las propuestas, estoy viendo todavía que están en proceso. Y sí, también vemos que algunas aparecen rechazadas sin mucha explicación, entonces vamos a tener que meter las cuestiones de devolución manual, pero bueno, esperemos que definitivamente se corrija la parte que sucedió el año pasado, donde muchísima gente se complicó la vida, ya llevaba como que un ritmo de recuperar sus impuestos de manera fácil y el año pasado se rompió esa parte. Y este año, pues yo espero la verdad que si no vuelva la bonanza de en 5 días te devuelvo, que era ese programa de la tele, pues cuando menos empiece a fluir en tiempo. Pues sí, porque ese recurso muchas de las veces es capital de trabajo, ¿no? Claro, ya hay quien tiene su guardado y dice yo espero mis 5, mis 6 mil pesos, uh-huh, lo que tienen estimado. Y pues les va a hacer falta, ¿no? Yo tengo conocimiento que ya se han estado amparando contra las devoluciones, la compensación de los impuestos. ¿Quién se está amparando? Las empresas. Las empresas. Pues es lógico porque pues, tienen razón, ¿verdad? Es un capital que si no se lo regresan de inmediato,
pues ahí va a estar parado, sin moverse, ¿verdad? Y realmente, pues, ellos necesitan flujo de efectivo para continuar trabajando. ¿Estas empresas ya presentaron su declaración o cómo es, o cómo se pueden amparar, o cómo es este procedimiento? El contador Oscar habla de la compensación universal que se cancela, entonces hay empresas pues que ya tenían como que un ritmo de utilizar el impuesto, el saldo a favor de un impuesto para compensarlo con otro. Entonces, al momento que le cierras esta llave, pierden financiamiento y es donde empiezan ya los primeros amparos en ese sentido. Es lo que comenta. Bueno, pues sí, ciertamente. ¿Esta se llamaba la ley Gandaya? No, sí, alguien le puso así. Alguien le puso la ley Gandaya, pero créeme que como contador es súper útil para las pymes esta parte de tengo impuesto sobre la renta a favor y pago el IVA. No, por supuesto. Porque al final del día solo el contador y la empresa saben que la devolución no es un proceso nada fácil. De que tú lo presentas y el otro día tengas tu dinero, pues no. Ajá. Y por ejemplo, en este sentido, y ya que los tenemos aquí, me parece importante también hablarlo. ¿Cuál es el procedimiento cuando no te regresan el impuesto que se supone que tenían que regresarte y luego aducen revisiones y te escarban minuciosamente a ver si es cierto que te tienen que regresar eso? ¿Qué tiene que hacer el empresario? El empresario tiene que, una vez que una devolución se te rechaza, tienes que presentar una devolución manual que se presenta en el buzón tributario y aportar las pruebas que solicite la autoridad, como puede ser estados de cuenta, en el caso de una persona física, las facturas de los recibos de los gastos médicos, en fin, de todas las deducciones personales que tú solicitas o que te marcan, que pusiste ahí en tu declaración. Entonces la autoridad tiene un plazo para analizarlos y decidir si te falta documentación o es suficiente. Si ya está completa y se siente satisfecha, pues entonces te regresa tu saldo a favor. Si no, puedes volver a iniciar el proceso o ya puedes iniciar un recurso de los que marca el Código Fiscal para inconformarte por esa disposición de la autoridad. Antes de que se vayan, nos hacen una pregunta para ustedes. Suponiendo sin conceder, en caso de que este impuesto se ejecutara, estamos hablando del predial, por el gobierno federal, ¿cómo se reflejaría en beneficio a los municipios en particular, a los que sí cobran? Por ejemplo, aquí en Coahuila, Ramos Arizpe es el municipio con el más alto cobro de predial per cápita. ¿Cómo se reflejaría el beneficio? Bueno, pues el gobierno dice que te van a dar más participaciones y que el gobierno te va a regresar ese dinero y vas a poder hacer más obras. Entonces, esa es como que la idea, pero yo coincido más con la cuestión de que lo que comenta el profesor Oscar. En el camino de que me lo cobras tú, pues para que me lo devuelvas, sí tendría yo cierta desconfianza. Pero te digo, en este escenario como que maravilloso, se supone que si yo recaudo el 100% se recauda el 100% del municipio, yo tendría que tener como que una palomita y más participaciones y más dinero adicional para obras. Es que no hay como cobrarlo directo, ¿verdad? Y no estar esperando a cuándo nos lo van a regresar. Claro, y lo que nos dicen acá, bueno, me gustaría decirle al contador que esos amparos no van a nada, no hay suspensión, obvio que se va a negar el amparo. Pues hay que esperar, las empresas hacen todo lo posible, ¿verdad? Pues sí, todos los recursos que estén a su alcance para poder conseguir los objetivos. La cuestión electrónica, ¿verdad? La cuenta electrónica. La electrónica, muchos ampararon, ¿verdad? Y bueno, pues cada quien lo piensa de una manera personal qué hacer. Pues lo que pasa es que como contribuyente, pues tú tienes el derecho de tomar todas las medidas legales. A lo mejor aquí el municipio va a ampararse contra el impuesto predial contra el gobierno federal, ¿verdad? En un momento dado. En un momento dado. Y eso ameritaría una controversia de otra índole, por ejemplo, una controversia constitucional, precisamente por la interferencia y la autonomía de los municipios. Pues es atentar, porque el artículo 115 de la Constitución protege a los municipios.
Entonces se tendría que modificar la Constitución. Evidentemente nos estamos adelantando, ¿verdad? Porque esto no es todavía una decisión tomada, es simplemente una reflexión antes de, y bueno, importante saber dónde estaríamos parados si en algún momento dado se promueve y se acepta esto que se ha venido diciendo, de que la Federación cobre los prediales. Bueno, pues muchísimas gracias, contadores, siempre un gusto tenerlos aquí y nuestro agradecimiento por su punto de vista. Muy amable por la invitación. Estamos a las órdenes. Óscar Luján Reyes y Araceli Sánchez Prado, presidente y vicepresidenta del Colegio de Contadores Públicos de La Laguna, estuvieron con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias. Y con relación a este mismo tema, hoy Templo Mayor, precisamente a propósito de lo que dijo Arturo Herrera, el subsecretario de Hacienda, tanto por lo del cobro de la tenencia como lo del predial a los municipios. Dice la columna de Reforma, si usted cree que está teniendo un mal día, imagínese cómo se siente Arturo Herrera luego de que su jefe, nomás el presidente de la República, lo volvió a desmentir, a desautorizar y hasta de rebote lo incluyó entre sus adversarios. Quienes vieron al subsecretario comiendo ayer en Los Girasoles cuentan que se le veía un semblante más duro que el de la estatua de Carlos IV que está ahí enfrente. Y es que no fue un caballito, sino un caballazo el que le propinó Andrés Manuel López Obrador al negar que su gobierno esté analizando revivir la tenencia federal para los automóviles. La vez anterior, el mandatario le enmendó feo la plana al subsecretario luego de que éste revelara que la construcción de la refinería en Dos Bocas sería pospuesta para enfocar esos recursos al fortalecimiento de Pemex. Sin embargo, más allá de la comedia de enredos en Palacio Nacional entre la Secretaría de Hacienda y la Presidencia, de lo que no hay la menor duda es que Hacienda ya se dio cuenta que nomás no les alcanza el dinero para cumplir todas las promesas de López Obrador. Se tenía que decir y se dijo, es lo que dice la columna de Reforma. Bueno, ahora con ese meme que está de moda en Facebook, se tenía que decir y se dijo, hay muchas afirmaciones. Déjenme compartirles, y ya para cerrar, lo que dijo Luis Gursa a propósito de esta propuesta. Como ustedes saben, Luis Gursa es el administrador general de recaudación del Estado. Dice que se pondría de rodillas a los ayuntamientos. Si bien es cierto que el subsecretario hizo esas declaraciones del regreso de la tenencia el día de ayer, el presidente en su conferencia matutina dijo mi mamá que siempre no. Lo más prudente es esperar a que se pongan de acuerdo en el orden federal, puedan determinar si van a poder o van a querer retornar a los contribuyentes el cobro de la tenencia. Los municipios, José María Morales, el alcalde Ramos, dijo, los municipios tenemos autonomía, cada municipio hace lo posible para solucionar los problemas de la gente. La principal vía de ingresos es el predial. Al no contar con él, ¿va a desaparecer un municipio o qué? Bueno, pues ya se vienen sucediendo este tipo de declaraciones. Muchísimas gracias otra vez.